en la tecnología y pudimos manejar esto basado en la investigación, las encuestas, para llegar al punto en que pudimos producir vacunas efectivas y seguras. Ahora hemos tenido de todas estas vacunas que tuvieron una autorización de emergencia. Estas vacunas, ahora hay vacunas disponibles para gente de 12 años o mayores y disponibles para nuestras comunidades. Entonces, quiero decirles a los miembros de la comunidad, si no han tenido oportunidad de vacunarse, por favor, tomen 30 minutos de su tiempo de trabajo para que puedan hacerlo a través del centro de salud o en línea y planear su vacunación. Y como les comenté antes, Oregon ya llegó al 70%. Me parece que para las personas de 16 y mayores o 18 y mayores más bien. Entonces somos uno de los mejores estados en el país para llegar a este porcentaje. Entonces tenemos mucho orgullo de los avances que hemos hecho en el estado. En cuanto a los rangos de vacunación según edades, para simplicidad voy a categorizar los grupos como 1, 2 y 3. 60 y mayores estamos viendo altos niveles de rangos de vacunación, más de 80%, incluso más altos en algunas otras edades. Entre 30 y 60 estamos viendo como el 60% de cobertura, que es adecuado, pero por supuesto queremos que esto aumente. Y después entre 12 y 29, que es los adolescentes y adultos jóvenes, todavía tenemos que eh, llegar mejor. Estoy impresionado que ya logramos más del 40%. eh, y más de 50% en la gente entre 16 y 19. Yo creo que con el tiempo la gente va a mejorar y 101% en una de esas categorías. Sí, y que comisionados, eso se refiere a la calidad de los datos que tenemos disponibles, que no es siempre es súper exacta nuestros cálculos, porque no siempre tenemos los mejores datos disponibles, pero con la gente entrando y saliendo, estos son solamente cálculo para llegar a ese punto, y gracias por traer esto a colación. Y yo me pregunto si usted tiene una sensación de cuánto, qué rol qué papel van a tener las escuelas para aumentar los grados de vacunación para los niños, las personas de 12 de 18 años una de las cosas que quiero saber más es los requisitos de cubrebocas en las escuelas. Mi hijo va en el octavo grado y todavía eh, hay niños que ni siquiera han tenido acceso a la vacuna en el otoño, entonces me supongo que toda la gente va a tener que usar cubrebocas, o no estoy seguro de esto, pero también estoy pensando en las preparatorias, niños de preparatoria que ahora ya tienen acceso a las vacunas, pero si nuestros rangos de vacunación están en el condado al 15%, perdón, 50% o menos para la edad de preparatoria, esos niños se les van a hacer requisito que usen el cubrebocas, o esas escuelas van a continuar ofreciendo eventos de vacunación, o me da curiosidad nada más para saber cómo va a ser en el otoño, qué impulsos hay para que los niños de menos de 18 años tengan sus vacunas. Bueno, las escuelas, como ustedes probablemente saben, las escuelas han estado muy activas en tratando de vacunar durante el verano y han estado colaborando con el condado y con algunas de las clínicas locales para proporcionar clínicas de vacunación en las escuelas. Y la otra, cambio nuevo, llegó del estado, que las clínicas de salud del estado también van a estar proporcionando vacunas en las escuelas. Entonces, lo que yo he escuchado, que van a hacer que estas clínicas proporcionen estas vacunas. Entonces, eso va a ser algo más que vamos a a establecer. También como condado tenemos clínicas dedicadas específicamente para los menores en nuestra área. Y tenemos eso. Y además, en relación con los cubrebocas, yo no he visto ninguna actualización en tiempo. Lo último que escuché es que van a continuar en las escuelas. Yo sé que el Departamento de Educación tiene lineamientos acerca
de esto, pero va a tener llamados en el futuro, pero si tenemos más noticias se las daremos. Y, el para gente de menor de 14 años, tiene que tener permiso, sí, y yo creo que eso es realmente importante, que los padres, participen en este proceso. Sí, y el uso de cubrebocas de niños de 12 años y menores, yo creo que, se recomienda fuertemente que esos usen, cubrebocas, pero aquellos que tengan entre 2 o 12 años, que no han sido vacunados, que sí continúen usando cubrebocas en muchos lugares como, transporte público, en los sistemas sanitarios, en las escuelas. Esos lineamientos se van a actualizar regularmente. Yo creo que vamos a tener este tiempo en que vamos a hacer ciertas decisiones que tendremos que hacer en cuanto al uso de cubrebocas y cómo usarlos. Y en cuanto a la pieza de la vacunación, quiero agregar sobre lo que Molly cubrió muy bien. Finalmente, de lo que se trata, incluso yo como padre, puedo decir esto. Cuando las vacunas están disponibles para niños menores de 12, probablemente las 2 instituciones que van a, confiar más van a ser los pediatras de mis hijos y las instituciones escolares. Esas son las instituciones con las que yo tengo una relación más cercana con los administradores, con los proveedores y ellos son los que importan. Entonces, para apoyar lo que dice usted, las escuelas van a tener un papel muy importante para aumentar la vacunación debido a la relación que ha tenido con los padres a lo largo del tiempo en cuanto a las decisiones que tienen que hacer. Y ese es un papel muy grande y nosotros vamos a tratar de trabajar con esto para facilitarlo. En este momento no tenemos vacunas disponibles para menores de menos de 12. Esperemos que para septiembre quizás tengamos ciertos buenos datos y que sugerirán ya si sí o no se van a incluir vacunaciones para gente de menores de 12. ¿Usted tiene alguna idea de cuándo van a, si va a haber resultados de emergencia para estudios que de manera ya se pueda considerar la vacuna, que no es una vacuna de emergencia, sino estándar? ¿Cuándo se espera que esto suceda? El tiempo exacto no es claro para mí. Lo que va en esa decisión es tener suficiente tiempo que haya pasado para nosotros para saber a corto y largo y mediano plazo los eventos. Por ejemplo, asociado con las vacunas, yo sé que un par de fabricantes han tenido más discusiones sobre esto. Entonces, yo creo que en los siguientes 2 o 3 meses vamos a tener más claridad al respecto. Regresando con respecto a los pediatras, que son una fuente de información confiable, me da muchísimo gusto que pudimos trabajar con todos los pediatras y para hacer esto, este video educativo acerca de vacunarse y que no te va a afectar en la fertilidad. Yo no sé si eso todavía tiene un papel que jugar, para animar a estos jóvenes para que se vacunen, pero me da mucho gusto que produjimos esto y que estamos, teniendo tantos resultados como sean necesarios. Es muy importante para todos nosotros en los papeles respectivos que tenemos. Es muy importante que tengamos respeto y a la curiosidad y a las preocupaciones y preguntas que tienen los padres y los miembros de la comunidad sobre las vacunas y honrar sus preguntas y su curiosidad. Y francamente, reconocer que hay quizás temores y consideraciones que pueden entrar en juego. Pero eso es diferente que deliberadamente propagar mala información o información inadecuada, porque eso sí afecta a las vacunas. Eso no tengo paciencia para esto ni francamente me involucro en esto, pero la mayoría de la gente no, simplemente tienen preguntas básicas que necesitan respuestas. Entonces, comisionado, Eh, usted preguntó antes acerca de lo que estábamos viendo en cuanto a la iniciación diaria para las vacunas, especialmente para la primera dosis. Yo creo que eso tiene que ser, hemos estado viendo más de 100 dosis, quizás con los días festivos vimos un poco
que bajo ese rango, que como un 89 por día, pero esperamos ver más como entre 80 y 1,200 por día. Eso es probablemente la expectativa que deberíamos tener en este momento. Eso es mejor que nada. Disculpe, sí, por supuesto. La siguiente imagen va a mostrar el volumen en nuestra comunidad. Es realmente, en este momento, por lo menos para mí, es un reto para decir cuál va a ser el umbral, cuál debe ser conforme bajan los casos, los contactos cercanos también bajan al mismo tiempo. eh, la gente está ya con todo razón, están ya cansados de esta pandemia. Entonces también la demanda, también nuestra percepción y fatiga, así como los casos que bajan. Entonces con la vacunación aumentando, por supuesto, esto también va a afectar la sensación de seguridad que vamos a tener y de que sentirnos protegidos en la comunidad. En este momento estamos viendo entre 2,000 y 4,000 pruebas por semana, dependiendo de la semana. Es difícil saber si va a subir, pero más o menos este es el rango que estamos viendo. Los rangos de positividad es un punto importante. Entonces, 3% fue la semana pasada, fueron 2,5 la semana pasada. Sí, pero lo tenemos que ver en un rango entre 1 a 3 o 4%. Eso es lo que estamos viendo de positividad en este momento. Es importante, sin embargo, para los miembros de la comunidad y para mí, para todos, considerar cuándo es realmente crítico hacerse pruebas. Antes y después de viajar, por supuesto, es algo para considerar en cuanto a pruebas. Algunas de las líneas aéreas de todas formas se lo requieren sin importar, entonces no tenemos mucha oportunidad para decidir porque hay requisitos de muchas partes para hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero incluso si las líneas aéreas no lo hacen un requisito, tiene sentido tomar esa decisión responsable, esa decisión y hacerse pruebas. Eh, Incluso si usted está vacunado, lo tiene que hacer, es un requisito. Esto es primariamente para gente no vacunada, pero incluso para los vacunados no estamos protegidos al 100%. Sin embargo, estoy hablando principalmente acerca de los miembros de la comunidad que sí se han comunicado, se han vacunado. Si tenemos síntomas, entonces esto, ya sean vacunados o no, si hay síntomas, aunque sea solamente 1 o 2%, tiene sentido hacerse una prueba en ese momento. O si sabemos que hemos estado expuestos a un caso positivo alrededor de una semana después de esa exposición, hay que hacerse una prueba incluso antes de tener síntomas, porque sabemos que podríamos transmitir este virus, sí, incluso sin síntomas. Ahora, ajá, yo sé que estábamos trabajando con OSU en cuanto al nivel de población en la recolección de datos. Eso continúa está todavía continuando semanalmente o mensualmente o en alguna forma regular, periódica. Tenemos algunos datos. Conforme vemos a los casos bajar, que eso, de hecho, está coincidiendo lo que está pasando en las muestras. Sí, el doctor Conway está muy involucrado en esto, además de que lo que él discutirá con nosotros es que ciertamente hay cierta regularidad con esto y que colecta ciertas pruebas basadas en nuestras encuestas y vigilancia que colabora en términos de casos clínicos. Los mayores detalles yo creo que se le pueden proporcionar. Me parece que el doctor Conway va a dar una presentación más amplia en este asunto. No sé qué él haya planeado, pero sería bueno verlo. Entonces, si nuestros niveles de pruebas individuales están ya bajando, si tenemos estos datos regularmente, eso todavía de cierta manera nos da cierta confianza de que la ah, prevalecencia de los casos en la comunidad son bajos. Como
en todas las enfermedades, tratar de relacionar los datos nos ayuda a tener una imagen completa. Entonces, la positividad, las admisiones en hospitales, las vigilancias de contagios, todo esto nos va a dar una imagen más completa. En algún momento, de dar recursos, ya sea de financiamiento o tiempo, tenemos que hacer ciertas decisiones, por ejemplo, eh, que podemos aplicar. Sin embargo, todo esto son herramientas para tener una mejor imagen de lo que podemos hacer en las comunidades. La vigilancia del agua de desperdicio es confiable suficiente como para ciertos datos, para tener datos, o los datos de pruebas individuales es más preciso. No. eh, las pruebas del agua de desperdicio lo hicimos, y sabemos que es un recurso intensivo. Yo lo que creo es que lo pasó, yo también estaba involucrado en lo del agua de desperdicio muy al principio de la pandemia, definitivamente muy al principio, cuando todavía era una idea para COVID. Parecía como que era más intensivo en cuanto a recursos. Yo creo que la tecnología ha avanzado hasta cierto grado para tener más eficiencia, pero definitivamente tenemos que tener una conversación acerca de esto en la próxima ocasión que tengamos esta presentación. Sí, como yo veo, como esperemos nuestros casos se bajen y que no vuelvan a subir, pero conforme el COVID baja, va a ser más fácil para nosotros entender que cuál es una forma simple, barata y no demasiado invasiva para rastrear el COVID en la comunidad, porque bueno, nada más hemos tratado ciertas cosas, no todas las cosas. Entonces, y bueno, me da curiosidad de que cómo van a ser estas cosas. Sí, 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 tiene toda la razón. Esas son buenas preguntas que tenemos que continuar preguntándonos. Una cosa que puedo decir es que la autoridad sanitaria de Oregón responde al sentimiento del Estado y de las autoridades locales, es convertir a la respuesta de COVID como parte de nuestros programas existentes, estructuras y todo, y que se convierta en una cosa más que estamos dándole seguimiento, investigando y vigilando. Esta siguiente imagen está mostrando nuestro conteo de admisiones hospitalarias y hemos visto una baja en las admisiones en hospitales. Desde el principio de esta pandemia, nosotros estamos en 589 y comisionada, ¿estaba usted interesada en este número? Yo lo último que vi esta mañana, creo que hubo 8 admisiones, menos de 5 en The Shoot y muy pocas en las unidades de terapia intensiva. Y comisionado Devon, usted eh, habló para nuestra preparación de esta reunión, cierta comparación con la influenza. Y yo creo que es una buena pregunta porque es un recuerdo para nosotros, un recordatorio para saber de lo que estamos hablando aquí. No, el COVID no es otra influenza, otro resfriado, otra enfermedad respiratoria como cualquier otra, y ya lo sabemos como comunidad y en el condado. Algunas investigación preliminar que hice ayer en los Estados Unidos, en la última década o por ahí, tenemos ciertos cálculos de hospitalizaciones por influenza y van de entre 300,000 en un buen año hasta 800,000 en el peor año, de nuevo en la última década o por ahí. Pero lo que estamos viendo con COVID a nivel nacional es más de incluso que si comparamos con el peor escenario que tuvimos con los estimados de que influenza, COVID es mucho más en Oregon. Tuvimos entre 2019 y 2020, tuvimos más de 2,000 hospitalizaciones para influenza como enfermedades, mientras que con COVID tuvimos más de 11,000 admisiones en hospitales en el estado. Entonces, ciertamente es una magnitud diferente, pero eso exactamente. Muchas gracias por ver esto, porque antes era nada más un punto de referencia entre 20 a 60,000
muertes en comparación con la influenza, y ahora lo podemos eh, comparar con unos confirmados 12,000 en el estado por COVID. Entonces, incluso si usted ve a la punto más alta que dijo usted que eran 50, eh, nada más nos da una mejor idea para entender qué es lo que estamos viendo, con qué estamos tratando. Yo trato de tomar algunas notas, no quiero contradecir lo que dijo usted, pero usted dijo de un par de 200,000, unos 200,000, hace que dijo usted como cuántas, 2 millones de hospitalizaciones. Sí hubo ciertos estudios que vinieron en el CDC, pero no sé, me parece que estaban viendo unos población de veteranos, y ciertamente mostró la severidad de COVID era 5 veces más grande que la influenza, y espero que no esté equivocado en cómo estoy citando. Sí, quizás los datos son más precisos, pero nos da una idea. Sí, y esto nos lleva a la siguiente imagen, y esto es algo que el comisionado trajo a colación, que estamos viendo en la transmisión, y francamente esto ya es la pandemia de los no vacunados. Esto es lo que estamos viendo. Es notable qué tan seguro y efectivas las vacunas son actualmente. Esto es un logro humano que deberíamos celebrar, y están trabajando eh, para parar la transmisión en la mayor parte. Sí estamos viendo ciertas transmisiones entre los no vacunados, y sabemos que las hospitalizaciones son en su gran mayoría los que no están vacunados. Entonces, lo que sacamos de esto es francamente que las vacunas y las pruebas, tenemos dos grandes herramientas. La vacuna es incluso mucho mejor que las pruebas. De esa manera no se tiene que hacer tantas pruebas. Vacúnese si usted puede, si es elegible, y después haga pruebas. Ahora, ajá, el otro día yo pude ver, pude estar en una junta el Consejo Sanitario, y pude eh, un número de los miembros estaban preguntando. Ya tuvimos estas grandes asociaciones con el condado de Jefferson y otros condados que esencialmente nos permitió a nosotros apoyar la vacunación en nuestros condados vecinos, y ellos estaban preguntándose si había algún trabajo o esfuerzos con con el condado de Klamath, porque hay otros vecinos que tienen bajos niveles de vacunación, pero ellos no tienen ni siquiera centros de vacunación cercanos al condado de Deschutes, pero si vemos, hay tanta interacción entre la gente que vive en el condado sur de Deschutes y la gente que vive en el norte del condado de Klamath, que esa era una pregunta interesante acerca de si estamos haciendo alguna cosa para colaborar con el condado de Klamath. Y como sabe, el condado norte de Klamath está realmente lejos tienen los recursos del condado son mucho más menores, son muy menores. Entonces, no sé si ha habido alguna discusión o alguna colaboración en esas líneas, en ese sentido, sí. Y, ¿por qué no empieza a comentar esto, Molly? Sí, cuando empezamos haciendo vacunas, teníamos clínicas en La Pine, entonces el condado de Klamath estaba invitado para venir a esas clínicas de la misma manera que ellos cuando tenían clínicas en el norte, invitaban a residentes del condado de Deschutes. También estábamos ayudándoles con los hoteles de aislamiento de personas, también colaboramos de ida y vuelta en este sentido con ellos. Entonces lo hemos estado haciendo, sí. Y esto realmente también habla acerca del hecho de que no estamos viviendo en una burbuja. Podremos tener un rango de 70%, pero si nuestros condados vecinos no lo tienen, entonces el virus, si se está transmitiendo en esos condados y continúa evolucionando y continúa convirtiéndose en otra variante, que es redundante para mí decir una variante diferente, pero que se convierta en una variante, entonces nosotros también estamos en riesgo. Entonces queremos estar
ser útiles para nuestros condados cercanos, porque eso es lo correcto que hacer y porque nos hace estar más a salvo. Y me parece que esto es un empleo importante. Como hay gente del condado de Klamath en el norte que se reúnen regularmente con gente del condado de Deschutes. Entonces, definitivamente cualquier cosa que podamos hacer para apoyar la vacunación en el norte del condado de Klamath, yo creo que es algo que deberíamos hacer. Definitivamente nuestros condados vecinos están abiertos, entonces vengan y también disfruten el condado de Deschutes. Sí, ok. Bueno, porque una buena economía es buena también para la salud pública. Bueno, algunos cambios en los lineamientos de cubrebocas, como la mayoría de la gente ya lo sabe, que la mayoría de los requisitos de cubrebocas se han quitado. Sin embargo, seguimos alentando a las personas no vacunadas que la sigan usando. Entonces, nada más, la mayoría de requisitos que la oficina de la gobernadora han hecho ahora se están convirtiendo en recomendaciones y con algunas excepciones. Algunas de estas es que los cubrebocas son requisito en en las instalaciones médicas. Entonces, si una persona visita un familiar visita a una persona que está en una instalación médica, tienen que entender que están en un lugar como este y tenemos que a obedecer los requisitos del Estado y agradecemos que la gente respete esto porque a veces esto lleva a algunos intercambios no muy agradables entre las personas que trabajan ahí y la comunidad. Entonces, sí, yo no llevo una cubrebocas conmigo, pero si yo estoy en una situación así, necesito a alguien que me ofrezca un cubrebocas. Entonces, la distribución, la disponibilidad de los cubrebocas. Entonces, el siguiente paso que vamos a tomar es que estas instalaciones médicas van a tenerlas disponibles. Y también quiero recordar esto, que las condiciones médicas o preferencias o otros individuos de alto riesgo que eh, eh, les pueden dar un lineamiento de usar un cubrebocas en este tipo de situaciones. Bueno, ¿por qué sigue usted usando su cubrebocas? Bueno, probablemente hay una razón y no hay que juzgarlos. Sí, muy buen punto. Y bueno, en cuanto a, yo no sé, ninguna instalación médica, incluyendo las nuestras, que no proporcione cubrebocas a la entrada cuando llega la gente. Hemos hecho esto tanto como sea posible para toda la comunidad y vamos a continuar haciéndolo. Y francamente, esto si se convierte en una parte normal de cómo nos comportamos, incluso si el COVID se desaparece y si hay influenza, que haya disponibles cubrebocas para que la gente entre con ella puesta, yo creo que es una buena opción. Entonces, esto es para su primer punto, por eso. Y para su segundo punto, ciertamente reservarse eh, juzgar a la gente, eso puede ser desagradable y penoso para la persona que lo recibe y no es la intención aquí. La gente usa cubrebocas por diferentes razones. Mi papá lo hace, por ejemplo, nada más para tener la nariz caliente. Sí, hay algunas cosas algunas personas que pueden decir, sí, esto está agradable. Sí, aquellos que no tienen barba, ¿no? Sí, por ejemplo, la punta de la nariz. Ok, entonces con eso, ahora le doy la palabra a Molly. Entonces, como señaló usted antes, el estado de Oregón ya ha llegado al 70% para gente de 18 años o mayores, para el condado de Deschutes es de 16 y mayores, entonces estamos en 69.4% de vacunados. El estado de Oregón, de hecho, está en 66 para la población elegible, entonces todavía estamos adelante del estado en el condado en esta área. A pesar de este número, que es un excelente número y estamos muy contentos, tenemos más que hacer. Entonces esperamos continuar alentando a la gente a vacunarse y que estén listos para hacerlo. La siguiente. Y hay varias oportunidades. Hemos
puesto las vacunas lo más conveniente posible en clínicas, en clínicas de salud en todo el condado, en farmacias, tenemos clínicas en todo el condado de Deschutes, vamos a hablar también de esto en un minuto, así como clínicas pop-up, también hay oportunidades para transporte, entonces el sistema de autobuses les va a dar viajes gratuitos para la gente que vaya a vacunarse. Entonces tenemos otras oportunidades para ayudar a la gente con viajes para que vayan a la vacunación. De manera, pueden llamar a la línea directa de COVID que va a estar al final de esta presentación, de manera que puedan saber cómo tener un viaje gratuito para que la gente pueda fácilmente tener la vacuna. Eh, esas imágenes que estamos viendo son de puerta por puerta o usted puede subirse en el autobús gratuitamente. Me parece que sí es en autobús, pero si usted necesita un servicio en casa, usted puede llamar y ellos pueden hablar con ustedes, si es con seguro, sin seguro, pero para ver, pero toda la gente debería tener acceso para el transporte si lo necesita. Entonces, para el condado de Deschutes, continuamos teniendo nuestras clínicas gratuitas. Pueden usted llegar simplemente sin cita para la primera o la segunda dosis por cualquier razón. Si ustedes están aquí o quizás están de vacaciones, usted puede nada más llegar sin cita para su segunda dosis también. Esto es para Pfizer y Moderna. Y estos son también para gente de 12 y mayores. Y tenemos también clínicas itinerantes que pueden ir en Sisters a la Firehouse a las 2 de la tarde. En martes pueden ir a la Pine, la Cámara de Comercio de 11 a 1. Los miércoles pueden ir a la Biblioteca de Bend en el centro de 1 a 3. El 7 de julio pueden ir. En Redmond pueden ir los jueves de 9:30 a 11:30 en la biblioteca de Redmond y el 7 de julio pueden ir para voluntarios de medicina de 5 a 7. Eso es hoy. Eso va a ser un esfuerzo para el resto del año, básicamente por los siguientes 6 meses o por ahí para llegar al fin de año, quién sabe, pero esto es una cosa a largo plazo, un esfuerzo a largo plazo para realmente hacer que esto sea lo más fácilmente accesible para el resto de las personas aquí. Y sí, además de esto, típicamente tenemos por lo menos una clínica pop-up. Esas clínicas itinerantes se ven como en un restaurante mexicano en Redmond, hicimos un par más en Redmond Event, que hicimos un evento grande en una iglesia donde hubo otros servicios y proveedor de servicios para la gente, que la gente podía hacerlo y teníamos música y comida. Entonces, algunos de estos eventos han sido bastante divertidos. Entonces, esperamos verlo en nuestra comunidad ahí y también queremos, en esas clínicas también les proporcionamos educación. Entonces, si también quieren conocer más acerca de la vacuna, por favor, no duden en ir ahí, va a haber gente ahí para hacerlo. Y después tenemos también, sí, dígame. Y, y la vacuna de Johnson y Johnson. Yo sé que había gente que donde más puede hacerlo en muchas diferentes vacunas y eso realmente cambia porque estas vacunas están recibiendo las vacunas a través de los federales, entonces realmente no tenemos eh, información de tiempo real acerca de esto, pero como la comunidad puede tener esta información, me parece que pueden ir a vaccine.org. Voy a tener que revisar esto porque no he entrado a ese sitio en un tiempo, pero eso enlista todas las farmacias y ahí pueden ver por un tipo de vacuna. Si usted quieren una de una sola dosis de J&J, entonces pueden buscar esto y entonces esto le muestra todas las farmacias en el área que tienen esa vacuna. Yo lo he hecho con los niños y es muy fácil de usar. Ok, entonces en cuanto a nuestras clínicas, también tenemos ofreciendo algo de diversión. Sí, es vaccine.gov. Gracias. Sí, gracias por revisarlo. Entonces, otras cosas, tal vez tenemos algo de comida, bebidas, también estamos empezando nuestro certificado de regalo de $25 esta semana en supermercados, eso empieza hoy y también gente en casa clínica puede ganar certificados de regalo de $100. Tenemos muchas historias de gente que vino a ponerse la vacuna y les dieron un certificado
y fue algo muy significativo para ellos. Eso estaba excelente y de nuevo, esto está abierto para cualquier persona de 12 años o mayores en Pfizer y Moderna en estas clínicas, no necesitan seguro, no necesitan identificación, solamente vienen y se vacunan. Y como siempre, si tienen alguna duda, pueden ir a nuestro sitio web, que es theshoot.org, diagonal COVID-19 vaccine. Todavía tenemos nuestro correo electrónico, nos pueden mandar nuestro un correo electrónico a nosotros. Y también tenemos nuestra línea directa de la vacuna de COVID-19, que es del 1 a viernes de 9 a 5. Pueden llamar a esa línea directa por cualquier razón. Yo mencioné transporte antes, pero también si tienen preguntas sobre vacunas, sobre pruebas, estamos aquí, con gusto les contestaremos sus preguntas. Cualquier cosa relacionada con COVID, sí. Gracias por la actualización. Yo tengo una pregunta, si alguien le da COVID y siempre están hablando de terapéuticas, que si la gente de hecho les da COVID, ¿a qué doctor llaman para saber lo que tendrían que estar haciendo para ellos, para su salud? Disculpe, cuando dice que doctor en términos de la especialidad, sí, solamente llaman a su médico de cabecera o a un internista, o entonces tienen que tener, si tienen 35 años y realmente no ven un doctor muy seguido, tienen que tener alguna relación con algún doctor, ¿cierto? Bueno, también los centros de servicios de urgencia, donde puede la gente ir. Yo fui recientemente, por ejemplo. Sí, que dijo Nahat, pero sí, por lo menos el asunto es que nosotros realmente hicimos una elección consciente en Oregon y en el condado de Shute para hacerlo lo más fácil posible, lo fácilmente posible para la gente para tener acceso a atención médica. Si tienen preguntas o dudas, siempre pueden ir a un centro de cuidado de urgencias y en ese momento los pueden atender. Sí, en ha habido solamente 82 muertes en el condado de Chubut. Yo sé que esto es una tragedia, pero también viendo el número de casos positivos, me parece que vamos en 10,000. eh, También lo que nuestros hospitales han hecho ha sido excelente, un trabajo excelente realmente, que yo aplaudiría a San Charles por los doctores, los enfermeros e enfermeras y para toda la gente que se ha levantado y que hemos llegado solamente a 8 personas que están todavía en terapia intensiva y con ventiladores, pero eh, es realmente medicina moderna en su máxima expresión. Sí, y eh, desde los primeros días de la pandemia, comisionada, eh, hablamos de cómo habría que manejar esta pandemia, de que tuviéramos que usar, por ejemplo, cubrebocas, incluso antes de que fuera, digamos, lo normal hacer esto. Y usar cubrebocas y tomar estas precauciones ayudó para asegurar que no necesariamente nos expusiéramos a grandes cantidades de este virus. Y tener una baja exposición a este virus realmente ayuda con la recuperación que si se hiciera de otra manera. Entonces yo creo que realmente modelando lo que esta pandemia desde el principio, sobre todo, contribuye a la razón por la que no estamos viendo ya noticias trágicas alrededor de nosotros. Yo creo que nuestras relaciones también no es excelentes. Somos una comunidad muy afortunada gracias a todos los recursos que tenemos en cuanto a los proveedores de servicios sanitarios y todo esto. Y yo creo que es un recordatorio para la comunidad. Pudimos hacer las cosas semanalmente gracias a nuestras relaciones con todos y pudimos juntarnos rápidamente y en una crisis futura vamos a continuar a tener estas excelentes relaciones y yo me siento muy agradecida por estas relaciones que tenemos. Y hablando de crisis futuras, como ustedes se pueden imaginar, comisionados, como muchas entidades, nosotros tenemos pocos recursos en ciertas cosas, que eso podría ser de fondos, pero sobre todo de personal. Entonces, recientemente tuvimos a la doctora epidemióloga Jenny Fate, que dejó el condado para irse a otro puesto importante y me da mucho gusto por ella y estoy realmente orgulloso de lo que ya ha cumplido, pero al mismo tiempo
dimos a una epidemióloga, entonces una coordinadora que no hemos tenido por un tiempo y estamos teniendo que lidiar con el humo y la calidad de aire y fuego y todo esto. Entonces, conforme nosotros percibimos lo de COVID y la respuesta de COVID, también tenemos que tener en mente cómo estamos cambiando nuestro personal y recursos hacia otras crisis que pueden ser evitables o no inevitables, como por ejemplo algunos de los servicios dentro de la pandemia con los que estaríamos lidiando. Algunos de estos pueden ser tan altos comparados con lo que hemos visto en el pasado y esto es algo que tenemos que estar conscientes de esto actualmente. Y yo espero, y ustedes también esperan, que empecemos a cambiar nuestra atención a otros asuntos que también tienen gran importancia. Entonces, con esto, ¿quieren hacer esto por un tiempo cada 2 semanas o sienten que ya estamos en este punto en que ya no tenemos que enfocarnos en COVID tanto? Quizás lo podremos hacer en 3 semanas y estirarlo un poquito más todavía. Estamos ahora dramáticamente bajando en la semana 64 porque tuvimos la tendencia parece que está bajando a 120, entonces estamos bajando definitivamente. Entonces yo ofrecería reunirnos el día antes con el personal sanitario para ver las imágenes, para tener un poco de retroalimentación, de manera que yo creo que es muy bueno que los casos de nuestros números, de los casos están bajando y que esperemos que se queden bajos en las próximas semanas, pero yo siento que todavía tenemos un gran trabajo que hacer en cuanto a empujar a que la gente se vacune y que más gente tenga vacunas. Entonces, eso para mí me parecía una buena razón de continuar haciendo esto cada 2 semanas. Pero, bueno, conforme estoy viendo, en 2 semanas va a ser, yo diría 2 semanas a partir de ahora, porque pero bueno, podemos hablar acerca de esto cada vez y podemos ver cómo vamos de ahí. Si usted está preguntando acerca de el monitorear oportunidades para monitorear, que sería bueno tener una actualización acerca de esto, el doctor Conway, o quien pueda proporcionar esto. De hecho, están probando en Redmond y en Bend. Me parece que cada 2 días. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir haciéndolo cada 2 semanas, pero vamos a hablar de esto cada vez antes. Ok, entonces muchas gracias. Me da mucho gusto verlos en persona. Sí, ¿quién lo pensaría? Después de 15 meses y ya nos podemos ver en persona. Eso es progreso. Sí. Entonces, por último,